Bueno, vamos a ver en esta tarde. Hubo una pregunta que llegó a mí, ¿sí? Me hicieron una pregunta. Y a mí me gusta mucho cuando preguntan, porque veo que están interesados en conocer un poquito más de la palabra de Dios, pero veo que están interesados también en salir adelante y en cambiar el rumbo de la situación de su vida. Pero muchas de las veces necesitamos que nos guíen, no sabemos cómo. No sabemos por qué están pasando ciertas cosas en nuestra vida o no sabemos cómo provocar, vamos a decirle así, cómo provocar que la bendición de nuestro Padre Celestial fluya sobre nuestra vida para beneficio nuestro, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra familia. Entonces llegan las preguntas y esperamos que tengamos las respuestas. Una persona y me pregunta y me dice que cómo puede hacerle él para que le vaya mejor en su vida. Estamos hablando económicamente. Concretamente, él me está hablando sobre economía, sobre que le gustaría pues que le fuera mejor en su trabajo, que le rindiera más su dinero, ver el fruto de su trabajo en bendición, crecer materialmente, a lo mejor, ¿verdad? Así le entendí yo, crecer de una manera material, porque me dice él que él ve que por más que él trabaje y que se esfuerza, pues simplemente no puede prosperar. Esa es la percepción de él, ¿sí? Que no puede prosperar, que no ve crecimiento, que siente que la bendición de Dios está detenida en su vida. Y pudiera ser que no sea tanto que la bendición de Dios esté detenida en la vida de él, porque eso es muy difícil que suceda, que la bendición Dios la detenga. Pero sí puede ser que haya algo que esté impidiendo que esa bendición crezca, ¿sí? Entonces yo le pregunto algo y le digo, ¿tú tienes a tus papás? Y él me contesta que sí, que él tiene a su papá y a su mamá, pero que ya son señores grandes de edad, ¿sí? Y este mensaje yo creo que va para todos aquellos que tengan hijos, que tengan padres, ¿sí? Que sean hijos. Porque muchas de las veces no entendemos que Dios nos pone ciertos mandamientos como requisito para bendecir nuestra vida, para prosperarnos y que nos vaya bien, ¿sí? Uno de esos mandamientos, y el más importante, está en el Éxodo 20. El Éxodo capítulo 20, versículo 12, tiene un mandamiento de parte de nuestro Dios, que aunque muchos religiosos dicen que estos mandamientos Jesucristo los quitó, ¿sí? Porque son enemigos de los mandamientos de Dios, porque no comprenden que estos mandamientos no los pudo haber quitado nuestro Señor Jesucristo, sería una tontería, así lo digo, y aunque se enojen, pensar que estos mandamientos los quitó nuestro Señor Jesucristo, ya que estos mandamientos en los cuales está incrustado esta ordenanza son mandamientos morales que nunca van a poder ser quitados por más que los religiosos quieran decir que sí fueron quitados. En estos mandamientos de orden moral está el no robar, el no levantar falsos testimonios, está el mandamiento sobre el adulterio. En cualquier país y en cualquier legislatura a la que tú vayas, ¿sí? Si tú robas te van a meter preso, si tú matas te van a meter preso, ¿sí? Si tú cometes uno de estos errores que vienen marcados en el Éxodo 20, ¿sí? Vas a tener consecuencias de índole legal por la razón de que son mandamientos morales que rigen incluso el derecho en diferentes países y casi en todas las legislaturas en los países, ¿sí? Todos estos mandamientos están incluidos en los códigos de procedimientos penales, en los códigos de procedimientos judiciales, y estoy hablándote un poquito sobre derecho, ¿sí? Cuando hablamos sobre derecho, tenemos que entender que el derecho no es para un solo país.
aquel que es estudiante de derecho no me va a dejar mentir, no me va a dejar mentir, que cuando estudias derecho, que estás estudiando la doctrina, te están enseñando derecho, no te están enseñando sobre el código de procedimientos penales de tu país, ni la constitución política de tu país. Es un derecho universal en el que están tocándose, ¿verdad?, temas muy concretos sobre derechos humanos, sobre garantías individuales, sobre los derechos de los niños, cosas así, pero en orden internacional. Entonces, cuando estamos hablando de derecho en orden internacional, ¿sí?, claramente se nos está enseñando, ¿verdad?, que ese derecho en el país que tú te pares, al país que tú te vayas, ¿verdad?, lo tienes que respetar y que las leyes son similares. Hay una variación muy pequeña a veces en cuanto a las penas que se imponen por cada delito. A eso sí varía, ¿verdad? En el tiempo de prisión, en el tiempo de la forma de pagar, ¿verdad? Cada delito, eso sí varía, pero los delitos básicamente siguen siendo los mismos en todos los países, ¿sí? El que causa la muerte a otra persona tiene que pagar con cárcel, ¿verdad? Principalmente, de ahí viene, ¿verdad?, los delitos que son del orden, por ejemplo, en México en orden federal, y los que son de orden común, y luego pues ahí vienen tantas cosas. Si yo me pongo a hablar de derecho, a lo mejor no acabo, ¿eh? Vienen tantas cosas, pero con esto lo que te puedo decir yo, que aquellas personas que afirman que estos mandamientos están quitados, fueron quitados por Jesús, pues mienten con todas sus palabras, porque están ignorando, en su ignorancia no se dan cuenta de que están hablando de la base, de que en este Éxodo 20 está la base del orden judicial del pueblo de Israel. Fíjate cómo te lo digo. ¿Sí? Aquí está la base del orden judicial, ¿sí?, en donde se saca, ¿verdad?, el tema de derecho judicial, en el pueblo de Israel, que también tenían sus normas y también tenían sus leyes y también tenían sus castigos y todo, ¿sí? Entonces está basado en esto, en este Éxodo 20 está basado lo que es el orden jurídico del pueblo de Israel. Mucha gente no lo ve así porque piensa que el pueblo de Israel era un pueblo, yo creo que una colonia nada más. No, era un pueblo que realmente tenía reyes, tenía sacerdotes, tenía gobernantes, tenían leyes, tenía todo, hermano. Era un pueblo, era un sistema que tenía un sistema político. Entonces no ignoremos eso y no creamos que estas ordenanzas son quitadas. Bueno, pues dentro de esas ordenanzas que tenía el pueblo de Israel hay un mandamiento que dice así. Éxodo 22 dice: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate que esto es el primer mandamiento con promesa que encontramos en la palabra de Dios. Le dice: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí hay una promesa de bendición, ¿sí? Ahí hay una promesa de bendición, de alargar tus días. Pero cuando hablamos de esta promesa de bendición, quiero que sepas que no nomás se trata de que se alarguen tus días, ¿sí? No nomás se trata de que se alarguen tus días sobre la tierra. Ese mandato divino de honrar a nuestros padres es un principio fundamental que realmente tenemos que entender nosotros como hijos de Dios, que tenemos que cumplirlo. Muchas de las veces queremos que la bendición de Dios fluya, que nos vaya bien en nuestra vida, queremos que prosperar económicamente, queremos que se vea, ¿verdad?, que nuestros negocios prosperan, que el dinero nos rinde. O sea, queremos tantas cosas que demandamos de parte de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y no sabemos por qué se detiene la bendición y no sabemos por qué no fluye la bendición como debería, pero nos vamos a hacer el recuento de los actos que estamos haciendo en nuestra vida y resulta que a nuestro papá y a nuestra mamá los tenemos olvidados. No somos ni siquiera capaces de irlos a visitar un fin de semana, de ver qué les duele, de ver qué piensan, de ver qué sienten, de ver cómo los apoyamos. O sea, olvidamos a los viejos que nos dio la vida, y muchas de las veces ponemos el pretexto que porque fueron malas personas, que porque nos trataron mal, que porque ellos pero a veces tenemos que entender que muchas de las veces ellos no eran cristianos, ¿sí? Ellos no conocían estos valores que nosotros estamos conociendo, y nos criaron, nos guiaron, nos enseñaron y sacaron adelante como ellos pudieron y hicieron su mejor esfuerzo. Y muchas de las veces nadie los enseñó a ser padres. Ellos batallaron y lo hicieron, mas sin embargo te dieron la vida, ¿sí? Sin embargo te apoyaron para tu estudio, sin embargo te apoyaron de alguna manera, a lo mejor gritándote, regañándote, no sé.
de alguna manera a lo mejor ellos, ¿sí?, intentaron hacer algo bueno para ti, para que tú salieras adelante, para que tú fueras alguien en la vida. A lo mejor en su ignorancia de ellos o en su falta de capacidad, ¿verdad? No sabemos en qué condiciones, a lo mejor fueron papás muy jóvenes, a lo mejor no tenían la experiencia, a lo mejor tenían un daño psicológico y nadie los atendió, a lo mejor fueron abusados en su infancia, ni tú ni yo lo sabes, a veces papá y mamá no nos lo dicen, ¿sí? Y a lo mejor en ese tramo, ¿verdad? Cometiendo errores con nosotros, ¿verdad? Errores que casi siempre los hijos tendemos, ¿verdad?, a guardárnoslos en nuestro corazón, a sacarlos en cualquier momento y a presentarnos, ¿verdad?, como unos hijos abusados, pero jamás nos ponemos a ver que ese papá y esa mamá, ese papá, hicieron lo que pudieron para ponernos de pie y que nosotros fuéramos alguien en la vida, ¿sí? Entonces, mira, si tú realmente eres hijo de Dios y vas a guardar rencor en tu corazón hacia tus padres, pues entonces estás equivocando el camino. Aunque ellos te hayan hecho algún daño en tu niñez, aunque ellos hayan cometido errores en tu niñez, tú como hijo de Dios, que ya conoces al Padre, tú debes de aprender a perdonar y a reconciliarte con tu papá y tu mamá. A pedirle a Dios, ¿verdad?, por ellos, por si ellos tienen algún error, que Dios toque sus corazones y sean convertidos. Tienes que entender que tienes que visitarlos, que verlos, que atenderlos en sus necesidades también, hayan sido buenos o hayan sido malos. Porque el mandamiento no dice honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos, ¿sí? Si ellos se portaron bien y fueron padres excelentes, honra a tu padre y a tu madre. Eso no dice el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, ¿sí?, que Jehová tu Dios te da. O sea, para que seas bendecido y no nomás en cuanto a vida, no, a que se alargue tu existencia, sino en todo sentido. Honra a tu padre y a tu madre, pero no dice honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos. Si fueron malos, deséchalos, trátalos mal, maltrátalos, diles majaderías, grítales, porque tú crees tener el derecho de poder faltarle al respeto a tu papá, a tu mamá, por cuanto ellos fallaron, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor sí fallaron, a lo mejor sí tuvieron errores, yo no lo niego. Pero como hijos no tenemos el derecho para faltarle al respeto a nuestro papá o a nuestra mamá, porque Dios nos enseña a honrarlos, a respetarlos, y por tanto en esa honra que les vamos a dar debemos de atenderlos en sus necesidades, y más si ya son señores grandes. Entonces te voy a dejar un video así de cortito hoy, un video así de cortito, y la pregunta que te voy a hacer si tienes papá y mamá es: ¿cómo están ahorita? ¿Cómo está papá y mamá? Si tú tienes la dicha y el privilegio de atenderlos, quererlos, respetarlos y buscarlos, pues ve y dales un abrazo, todavía más, ¿sí? Y dile: ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Yo te amo, ¿sí? Muéstrales tu cariño, porque a veces los viejos necesitan sentir el calor de los hijos, que ellos vayan y los abracen y digan: ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Sí te amo, sí te quiero. Y si Dios realmente transformó tu vida, si Dios realmente te dio ese amor, manifiéstaselo. Ve y abrázalo y dile a papá y a mamá antes de que te falten: ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Yo te amo, yo te quiero, ¿sí? Y yo voy a estar pendiente de ti todos los días de mi vida. No importa si yo soy el único que te veo, no importa si mis hermanos te olvidan, no me interesa nada. Me interesa nada más amarte, quererte, respetarte y estar contigo todo el tiempo que Dios me lo permita, ¿sí? Verás que cuando hagas eso y te olvides de ver quién los ve, porque a veces volteamos a ver quién de nuestra familia los ve y no, y nos damos cuenta que nomás nosotros. Si tú te olvidas de eso, te vas a dar cuenta cómo Dios va a abrir las ventanas de los cielos, ¿sí?, por ser un buen hijo, y va a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde, y tú te vas a dar cuenta cómo vas a ser bendecido y cómo vas a empezar a prosperar en muchos sentidos. No va a haber pérdida para tu vida. ¿Por qué? Por cuanto estás dándole ese cariño y ese amor a esas personas importantes, ¿sí? Y aparte estás cumpliendo con un mandamiento de Dios, mandamiento del cual Dios no lo ha dejado, nuestro Padre no lo ha dejado, con una promesa de alargar nuestra vida, pero esa promesa, más que alargar nuestra vida, es una promesa de bendición. Entonces, a respetar y a querer a mamá y a papá, si quieres que las ventanas de los cielos se abran, porque tal vez eso esté deteniendo el paso de la bendición en tu vida. Que Dios me los bendiga. Si te gusta el video, regálame un like, un comentario, te lo voy a agradecer, porque eso, se los he dicho, me va a ayudar mucho para poder continuar, ¿verdad?, activo en este canal. Dios los bendiga a todos.